Cellbuzzer se apreciaría, comentando que era indigno que su forma Black aún le representara tanto gasto de energía. Aún así, estaba seguro que con ella estaría más que preparado para barrer el suelo con cualquier otro Goku que se le apersonase. Solo debía evitar el confiarse demasiado e ir con todo en la siguiente ronda. Los primordiales le otorgarían su energía inicial a Goku Super Saiyajin 10, quien se levantaría diciendo que no lo comprendía. Ese monstruo aún tenía una transformación más poderosa con la cual lo había derrotado de un solo golpe. Era realmente peligroso. Como todos hasta ahora en el torneo, decidiría quedarse, pues le causaba intriga los siguientes combates que se llevarían a cabo, que aún faltaban en la primera ronda. Al volver a las gradas, Cellbuzzer le diría que no se sintiera tan cómodo. Cuando obtenga el poder primordial, no habrá absolutamente nada que lo detuviera para destruirlos a todos. Antes de que tan siquiera los primordiales lo anunciaran, Gohan se levantaría de su sitio diciendo que ya había esperado bastante y que estaba ansioso por comenzar su combate. Esa actitud provocaría gran satisfacción en Vegeta y orgullo en Goku Mystic, dado que ese Gohan poseía en definitiva un espíritu de lucha inquebrantable. Los dioses absolutos anunciarían el siguiente combate, ordenando a Gohan y a Broly Ultra Legendario acudir al campo de batalla. Broly se acercaría a muy calmadamente, preguntándole si ya estaba listo, pues él también estaba esperando poder enfrentarse. Esa actitud de Broly sorprendería de Gohan, más tomando en cuenta de dónde provenía Sin embargo, no tenía rencores, por lo que ambos se darían la mano y seguido a estos saltarían al campo de batalla. Vegeta le preguntaría de Goku si había sentido algún tipo de poder especial en ese Gohan, pues algo descomunal debería tener para pertenecer al grupo de los 20 más poderosos. Goku diría que debía tener un gran poder, pues por lo que habían conversado antes, les había comentado que poseía poder Mystic. En ese caso, evidentemente era bastante poderoso. Vegeta diría que ese aspecto lo comprendía, pero que no olvidara que en su realidad también había un Gohan el cual poseía encima el Mystic 4 controlado de manera natural. Es decir, sin ningún tipo de purificador divino o demoníaco. ¿Por qué ese Gohan, y no el de su mundo en todo caso? Goku solo respondería que no lo sabía, y eso es lo que lo mantenía más a la expectativa. Gohan preguntaría a Broly si entonces poseía una versión totalmente pura del poder prohibido, a lo que Broly afirmaría alegando que era algo que no se esperaba, pero que obtuvo y fue perfeccionando con el pasar del tiempo. En su mundo también existían unos Goku y Vegeta muy poderosos, pero siempre fue superior a ellos. Además, desde que esas otras dos versiones de ellos visitaron su dimensión, se había vuelto infinitamente más poderoso en base a tomar como parámetro el poder Mystic. Gohan diría que entonces conocía dicho poder, por lo que no era necesario tratar de sorprenderlo. Broly diría que no se sintiera presionado. Él era Gohan, más no Goku y Vegeta. El poder Mystic en él podía ser diferente en su caso, así que él tampoco se confiaría para nada. Gohan estaría realmente sorprendido de lo centrado que era ese Broly, pues a diferencia del que estuvo en su dimensión, notaba que no tenía nada oculto en su ser. Comprendía su pasado y lo aceptaría. Era dentro de todo, la versión perfecta de lo que alguna vez tuvo que ser Broly. Gohan se prepararía llevando su cuerpo a optar por el apoteósico Super Saiyajin Mystic 3. Comenzaría a expulsar cantidades inimaginables de poder Mystic, las cuales harían temblar absolutamente todo. Bajo un parámetro conocido, era bastante más poderoso que aquel que se había enfrentado a Broly en su dimensión. Todos quedarían a la expectativa, pues en cuestión de poder bruto, Gohan era un peso pesado hasta ese punto. Entre todos, Goku y Vegeta serían los más sorprendidos, pues Gohan estaba en una escala similar a la suya. Esto podría sonar obvio, hasta que recordaban que ellos llevaban eras entrenando luego de los conflictos existenciales que habían vivido. ¿Qué demonios había logrado Gohan en su dimensión? Broly diría que era verdaderamente impresionante. Realmente era un digno sucesor de su padre, pues tenía un poder increíble, aunque alejado de lo que tenía. Gohan desde la arena vería a su padre, pues con el Mystic 3 ya había alcanzado y superado su promesa en su dimensión. Había superado el Super Saiyajin 10. Gohan se prepararía, yendo con todo hacia Broly, quien sorpresivamente y a expensas de la ultralumínica velocidad de podría verlo venir y bloquear a la perfección su ataque. Gohan seguiría atacando, liberando cantidades insospechadas de energía. En sus puños Broly notaría que era un guerrero en toda regla. No encontraba dudas en sus ataques, ni nada que le hiciera pensar que estaba ocultando algo.
Gohan genuinamente estaba peleando totalmente en serio. Broly correspondería a esto, alegando que en ese caso él también pelearía con todo. Este de un momento a otro parecería desaparecer en el aire, apareciendo y desapareciendo solo con su inmensa velocidad. Con la misma comenzaría a avasallar a Gohan, quien por loco que sonara, no podría ni siquiera ver de dónde venían los ataques. El 20 Supremo desde las gradas, diría que no se había equivocado con ese tampoco. Ese ser llamado Broly, realmente tenía también un poder divino en todo sentido. Broly terminaría su andanada de ataques imbloqueables con un Omega Blaster dimensional, el cual aunque Gohan intentaría bloquear sería totalmente consumido por este. Goku se preocuparía por este, pues dicho ataque era realmente masivo. Algo así no podía ser soportado por solo un Mystic 3. Desde la arena, Broly se dirigiría de Goku diciéndole que no se preocupara. Este ganaría el combate o haría todo lo posible para ganarlo. No obstante, no tenía planeado eliminar a ese Gohan bajo ningún concepto. Y menos a un Gohan que a todas luces era tan poderoso. De hecho, era tan poderoso que el ataque a duras penas lo afectaría. Gohan estaría detrás de Broly bastante exhausto, diciendo que eso había estado bastante cerca. De hecho, de haber seguido con la intención de detener ese ataque seguramente ya habría perdido. No obstante, Gohan diría que solo le pedía una cosa. De todos estos combates, este era seguramente el que menos odio generaría entre ambos. Aún así, el decir que no buscaba matarlo cuando este torneo es por la existencia misma le parecía una ofensa. Si era cierto que se rehusaría a eliminarlo, quería decir que no se estaba empleando a fondo, por lo que no era una batalla en serio. Este le diría que entendía que sus intenciones no fuesen malas, pero si alguno terminaba aniquilado en este combate, que entendiera que el otro lo había aceptado como parte de la derrota. Solo así sería una batalla en serio. Estas palabras sorprenderían a varios en el torneo, incluyendo a Goku y Vegeta Mystic, Omega, Takama y al 20 Supremo, quienes dirían que eso era el verdadero orgullo Saiyajin, y que realmente ese chico tenía agallas. Broly aceptaría esta condición, pero imponiendo otra en su caso. Que sacara su poder máximo de una buena vez. Gohan preguntaría si era muy evidente que no daba el todo por el todo, a lo que Broly diría que no era propio de un Saiyajin de su estilo mostrar todas sus cartas. Gohan diría que debía serle sincero. Pelear contra él aún le causaba cierta desconfianza, pues de donde él provenía Broly nunca fue un buen sujeto. De hecho, siempre buscaron que lo fuera, pero al final siempre volvía a esa versión propia destructiva y maligna. Cuando veía ahora esta versión de él aún le costaba creer que estuviese del todo estable, por lo que quería primero asegurarse que no existía un Broly malvado detrás de ello. Broly diría que entendía su punto. Siempre fue un Saiyajin descontrolado y destructivo. En el pasado destruyó muchos planetas y aniquiló mucha gente inocente. En la batalla final contra Cellbuzzer, este entendió todo esto en base al temor que le representaba perder. Por lo tanto, asumió desaparecer luego de usar el poder prohibido como una especie de redención definitiva. Gohan preguntaría si él también había alcanzado la fase 10, a lo que Broly diría que no. Él solo despertó el poder completo de esa fase pero no sus consecuencias. Esto sorprendería de Gohan, quien pensaría en principio que el Super Saiyajin Ultra legendario de Broly era una versión menos efectiva que la fase 10. Era de hecho, todo lo contrario. Ahora entendería que este no era imprudente al pedirle que usara su máximo poder. Por lo que veía, Broly también estaba lejos de usar el suyo. Gohan se prepararía, alegando que esta forma solo la había usado una vez, y que curiosamente había sido contra el mismo adversario, solo que en otras circunstancias. Este nuevamente elevaría su poder a magnitudes increíbles, mostrando después de unos cuantos combates a otro Super Saiyajin Mystic 4. Gohan diría que esta transformación estaba prohibida por él mismo en su mundo, pues el solo uso podía hacer explotar su dimensión entera. Por ello le alegraba que en este torneo eso no pasara, pues quería emplearse a fondo sin preocuparse por lo demás. En las gradas estarían nuevamente sorprendidos por el desbordante poder que tenía esa fase, pues era demasiado descontrolado. Era una transformación ciertamente inviable. Gohan le preguntaría a Broly si estaba preparado, a lo que Broly ahora sí, sintiendo la inmensa presión que ejercía solo la energía del Mystic 4, se prepararía para la primera arremetida. Gohan saldría disparado, acertándole un golpe a Broly que este bloquearía, aunque sintiendo el poder completo del mismo traspasar su cuerpo. Este diría en su mente que era increíble, pues se atrevía a decir que era incluso mucho más de lo que esperaba.
Broly trataría de responder, siendo esto inútil al Gohan estar demasiado por encima en esta instancia. La paliza que este le estaría dando a Broly sería tal que parecería injusto, pues eran escalas de poder totalmente distintas. Gohan notaría esto, preguntando si eso era todo. Todo se quedaría en silencio, dado que la tensión comenzaría a ser evidente. Broly diría que era sencillamente increíble. El Mystic 4 era descomunal en todo sentido, y realmente no estaba preparado para ello. Le alegraba en ese caso haber tomado previsiones, pues tenía la esperanza de volver a pelear contra este algún día. Afortunadamente ese momento había llegado, por lo que no se lo dejaría fácil bajo ningún concepto. Al parecer el ultra legendario tenía algo entre manos. Broly de un momento a otro volvería a desaparecer como lo había hecho hacía unos momentos, apareciendo en las alturas con la intención de lanzar un superataque. Gohan diría que usar solo poder no era una gran estrategia, preparando un Kamehameha Mystic para contrarrestar dicho ataque. De un momento a otro, Broly nuevamente desaparecería, apersonándose frente a Gohan acertándole el ataque que había cargado a una distancia suicida. El ataque finalmente explotaría, creando una liberación de energía inmensa de la cual saldría Gohan un tanto afectado por el ataque. Este preguntaría qué había pasado, pues no podía leer los movimientos de Broly en lo absoluto. Era como si pudiera moverse a donde le diera la gana sin dejar rastro. Broly volvería a aparecer detrás suyo, acertándole un ataque a Gohan que lo mandaría de volar. No solo era imperceptible para la vista y velocidad de un Mystic 4, sino que además este había logrado equipararse a este en cuestión de poder. ¿Qué demonios estaba pasando? Gohan intentaría responder el ataque de Broly, pero al golpear a este nuevamente desaparecería. Lo curioso, es que este estaría nuevamente donde comenzó el combate. Tal cual como si todo eso que recién había pasado, jamás lo hubiese hecho. Era extremadamente extraño lo que estaba pasando, y nadie en la arena del torneo lo podría discernir. En definitiva, esa técnica del ultra legendario era bastante interesante.